primeramente de cómo está organizado el curso y vamos a tener la posibilidad de observar los contenidos del primer componente formativo. De todas maneras, tengan en cuenta que los contenidos que vamos a estar viendo están disponibles para que ustedes estudien y puedan repasar y practicar en ellos en cualquier momento, no solamente cuando tengamos las sesiones como esta. De esa forma, ustedes van a poder ir desarrollando sus habilidades en inglés en la medida que tengan la disponibilidad. Bueno, de momento, al iniciar, les recuerdo, el curso virtual se desarrolla enteramente en la plataforma Sayuna, que es donde precisamente tenemos esa opción disponible. Vamos a tener acá el acceso a través de la página. Lo pueden buscar en el navegador de Google o escribir directamente sayuna.sena.edu.co. También para aquellos que usualmente ingresan desde Sena Sofía Plus, pueden usar la opción Sena LMS y desde allí también les va a dar acceso a los cursos. Aparte del curso de inglés, bueno, tenemos varios niveles de inglés, pero aparte de ellos, también hay disponibles desde la página de Betowa, Sena Sofía Plus, varios cursos a los que ustedes pueden inscribirse en caso de que estén interesados. Tenemos cursos en diversas áreas de conocimiento como informática, contabilidad, finanzas, servicio al cliente, y todos están disponibles para que ustedes se puedan inscribir desde ya. De momento, como vamos a estar enfocados en el curso, recuerden, una vez ingresen a la plataforma, van a tener la opción de observar estos contenidos. Voy a tomar unos minutos para que ustedes pues tengan la claridad sobre precisamente qué hay en cada uno de estos espacios. Lo primero que ustedes van a encontrar al ingresar al curso es la parte de los anuncios. En los anuncios están las novedades sobre cómo se desarrolla el curso virtual. Acá en la sección vamos a tener algunas cosas de información relacionadas precisamente con lo que es cómo se está trabajando el curso como tal, qué cosas hay. Por ejemplo, para ahora tenemos lo que es el inicio de la primera semana de aprendizaje, el anuncio de bienvenida. Todas estas cosas están justamente allí en esa parte. En la medida que vayamos avanzando en el curso y van a tener todas las novedades que se van a ir presentando en la medida que el curso se vaya desarrollando. Luego de anuncios, que es la primera de las secciones que tenemos, aparece también información general. Antes de bajar un poco más, les recuerdo, ya que estamos viendo las secciones que aparecen en pantalla, en la parte de la izquierda, en el panel de navegación, ustedes van a tener la opción de observar esas mismas secciones, los mismos contenidos que están acá, para que ustedes tengan desde allí un fácil acceso. Bien, en información general tenemos primeramente lo que es el diseño curricular para aquellos que quieran saber sobre los detalles específicos que tiene el curso, qué tipo de temas y vocabularios se van a estar manejando. En información del programa, por ejemplo, van a encontrar un documento el cual les va a explicar a ustedes todo lo que es la presentación y justificación del curso virtual, cómo está configurado y qué cosas incluye. Vamos a tener aquí los tipos de competencia que se van a trabajar. Les recuerdo, tenemos en la plataforma un total de 13 niveles de inglés, los cuales van alineados con los niveles A1, A2 y B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. En esta parte aquí van a encontrar todo lo que es el perfil del curso. También van a tener allí algunos detalles sobre lo que es la estrategia del curso, cómo funciona la formación de manera autónoma con este entorno virtual con el que estamos trabajando. Bueno, también tenemos acá un enlace a la biblioteca Sena para aquellos que, bueno, aparte de lo de inglés, en muchas áreas
están interesados en verificar qué materiales hay disponibles a través del sistema de bibliotecas que el SENA tiene en sus distintas regionales. Recordando que el SENA pues tiene presencia en todos los departamentos del país, por lo cual es una información que puede ser de utilidad para ustedes. Tenemos la sección de documentos de interés, en la que van a encontrar algunas cosas relacionadas sobre qué es Sena Sofía Plus, que hace un momento les decía, algunos lo utilizan. Es básicamente la plataforma desde la que se administran todos los cursos, tanto presenciales como virtuales en el SENA. Una guía para el buen uso de foros, ya les voy a explicar precisamente cómo funcionan los foros. Aquí van a encontrar el reglamento, deberes, derechos de ustedes como aprendices virtuales, una pequeña guía sobre cómo descargar el certificado una vez ustedes aprueben el curso virtual y un manual sobre el manejo de la plataforma para aquellos que quieran detalles más técnicos sobre las distintas herramientas que tenemos disponibles. Y hablando de los foros, que es lo que veíamos allí, en esta sección de información general tenemos el foro de dudas e inquietudes. En el foro de dudas, ustedes van a tener un espacio en el que pueden venir, comentar sobre cualquier pregunta que se les dé, algo que necesiten saber sobre el curso, sobre alguna evidencia en particular, alguna actividad, cosas de vocabulario, todo lo que sea, pues para consultar ustedes, para preguntar, lo pueden hacer en esta parte. La ventaja del foro sobre, por ejemplo, esta sesión es que al estar como parte del curso, ustedes pueden participar en cualquier momento y en la medida que yo tenga obviamente la disponibilidad, puedo ir colocando las respuestas a sus consultas. De esa forma, pues ustedes pueden participar libremente allí. Y basta con añadir un nuevo tema. Por ejemplo, si tengo una pregunta, pueden realizarla aquí en esta parte y ustedes colocan allí la pregunta que tengan. Cuando ya hayan realizado su pregunta, le dan enviar al foro y allí va a quedar publicada. Si de pronto lo que necesitan es dar respuesta a la participación de alguien más, o si ustedes saben, por ejemplo, la respuesta a la pregunta que hay, basta con ingresar a la participación del compañero, le damos a responder y colocamos una respuesta en esa parte. El foro, pues, obviamente es solo para consultar, no es calificable, así que no hay obligación de participar en él, pero en caso de necesitarlo, cuentan con esa herramienta. Bueno, en la siguiente sección tenemos el cronograma. El cronograma les va a mostrar las fechas del curso. Tengan en cuenta que este curso va a tener las actividades de aprendizajes disponibles hasta el día 21 de julio. Es la fecha límite que tenemos para esa parte. Esta, estas fechas, desde el día 23 que iniciamos actividades, van a ir hacia ese día y están divididas en tres secciones. Para cada una de ellas también tenemos una sesión en línea, así como esta. Ya igual en la medida que vayamos avanzando, les iré confirmando fechas y horas. Y pues voy a estar muy pendiente a sus comentarios sobre estas participaciones. Para esta parte tenemos aquí la indicación de las fechas y las evidencias que ustedes deben realizar, que ahorita las vamos a ver en un momento. Tengan en cuenta esa fecha de finalización para que no vayan a tener inconvenientes. Al inicio del curso, la recomendación, entrar a la sección de actividades iniciales. Aquí les van a dar, por ejemplo, indicaciones sobre cómo revisar sus datos personales en Sena Sofía Plus, lo que es su nombre, número de documento, toda la información que sea relevante para su certificación. Recuerden que estos cursos quedan certificados por el SENA, por lo cual es importante que ustedes revisen que esté la información necesaria. Contamos también con el foro social en el que ustedes pueden ingresar, pueden presentarse, conocer a sus compañeros si lo desean, allí pueden interactuar con quienes hacen parte del curso.
Y en las actividades iniciales también tenemos un sondeo inicial. Nuevamente, no es una actividad calificable. Si ustedes lo desean, pueden realizar esta pequeña encuesta, lo podríamos decir, es más que nada para tener un perfil acerca de cómo son los estudiantes que solemos tener en los cursos virtuales y eso nos ayuda también para la mejora del curso. Muy bien. En la siguiente sección, que es la de actividad de aprendizaje guía, tenemos acá lo que es la parte de los principales elementos del curso, diría yo en este caso, porque, como el nombre lo dice, aquí está su aprendizaje. Lo primero que vamos a tener en esta parte es la guía de aprendizaje. Vamos a abrirla un momento para que ustedes lo vean. Es un documento en el que ustedes van a poder leer todo lo necesario sobre cómo está diseñado el curso. Van a tener allí una presentación, van a indicar las actividades de aprendizaje que tenemos detalladas en esta parte y también van a encontrar algunas instrucciones que les pueden servir a ustedes para realizar toda la parte calificable del curso. Siempre que vayamos a hacer esto, que bueno, nos referimos a las distintas evidencias del curso, la guía de aprendizaje es donde ustedes van a poder tener sugerencias sobre cómo realizarlas. Así que les recomiendo siempre leer la guía, mirar sus contenidos antes de participar en las distintas actividades que tiene el curso. Además de la guía de aprendizaje, vamos a encontrar dos tipos de elementos en esta parte. El primero es el componente formativo. En los componentes formativos, de los cuales vamos a ver el primero en un momento, ustedes allí van a poder observar toda la parte del aprendizaje, los nuevos temas, todo lo que tenemos pendientes en este caso. Y también están acá las 4 evidencias que son la parte calificable. Como lo veíamos allí, para quienes observaron el cronograma, la indicación para las notas viene en esta parte. Ustedes deben participar a lo largo del curso en cada una de esas 4 evidencias para poder aprobar. Obviamente no es obligación que las hagan inmediatamente, participen en ellas cuando ya hayan estudiado los componentes formativos, que ustedes hayan tenido el tiempo para practicar, repasar los distintos temas y de esa forma van a asegurarse de tener la mejor calificación posible al momento de participar. De momento, como estamos en la primera actividad de aprendizaje, la sugerencia es iniciar estudiando el primer componente formativo para luego pasar a hacer el test, que es la primera de las 4 evidencias del curso. Bueno, en la última de las secciones que tenemos es la de sesiones en línea, así como esta en la que estamos hoy. Aquí aparece la sesión indicada y allí debajo también van a tener un enlace para las grabaciones. Aquellos que no pudieron estar en toda la sesión, que a veces tienen que irse antes o que simplemente quieren repasar la sesión. Allí va a estar la grabación para todos los que hacen parte del curso. Van a ingresar, ya más tarde estaré revisando allí para que ustedes tengan el acceso y puedan observar los contenidos en este caso. Bueno, eso sería en general como para ver esa parte, una vista acerca de todo lo que tiene el curso. Obviamente ustedes tomen su tiempo, obsérvenlo cuando estén participando para que puedan conocer cómo está organizado el curso, puedan estar familiarizados con todo lo que tiene. De momento, para la sesión del día de hoy, y aprovechando precisamente su espacio de aprendizaje, vamos a estar viendo los temas relacionados con el primero de los componentes formativos que se llama Hello, it's nice to meet you. Cuando ustedes ingresen al componente formativo, van a tener acá la parte de la presentación acerca de ese componente y van a tener allí algunas secciones que ustedes pueden observar. De momento, allí está la indicación sobre lo que vamos a estar observando, mirando algunas cosas sobre categorías gramaticales básicas,
vamos a tener una observación de lo que es el uso del verbo to be, el verbo ser, estar. Tenemos vocabulario sobre saludos, despedidas y algunos temas variados que pueden servirles de base, como la parte de los números, colores, y también hay prácticas de pronunciación. Todo esto ustedes lo van a poder hacer y repetir las veces que ustedes lo deseen, no solo porque lo vemos acá en la sesión, sino que ustedes tienen la posibilidad de entrar a este componente formativo y practicar en las distintas actividades, sabiendo que en este caso, como ya les dije, la parte calificable es el test que ustedes harán más adelante. Lo que vamos a ver en esta sesión, en el componente formativo, no tiene ninguna calificación, no va a subir ni bajar su nota en el curso, sino que es para que ustedes practiquen. Así que si necesitan estudiar estos temas varias veces, lo pueden hacer sin ninguna preocupación, sabiendo que su nota del curso no se va a ver afectada. Entonces, para esta parte tenemos primero una introducción, va a ser un breve video en el que ustedes van a poder mirar todo lo que está relacionado con los temas y las distintas secciones aparecen acá indicadas. Ahí está la introducción, los temas que ustedes van a poder ver. Aquí el video les va a dar una información en general al respecto de esa parte y ya una vez avancen allí, podemos pasar a las distintas secciones, empezando con la parte de las categorías gramaticales básicas. La idea para este punto es, más que nada, como hacemos con muchos elementos en los primeros niveles, es hacer una comparación entre lo que nosotros manejamos en español y lo que se hace en inglés. Esto, pues, por el propósito de tener bastante claro todo lo que tiene que ver con su aprendizaje. A veces muchas cosas las hacemos en español, pero no necesariamente sabemos explicarlas. Por ejemplo, yo puedo decir tú vas con ella, pero yo no puedo decir ella va con tú. Es una de las cosas que, por ejemplo, vemos en el idioma español y son expresiones que conocemos. Decimos, no, ella va contigo. Pero si una persona que no habla español nos pregunta, ¿de dónde sale el tigo de la parte contigo? No sabemos. Simplemente nos hemos acostumbrado a utilizar las palabras que las conocemos porque así son y no tenemos exactamente la claridad sobre cómo funcionan. Entonces, es bueno saber a veces cómo son las cosas en español para tener la claridad de si conocemos bien los temas, de cuando llegamos ante estos temas en otros idiomas, tenemos la misma facilidad. Por ejemplo, acá lo vamos a hacer precisamente reflexionando sobre cómo son las cosas en español para ciertos temas. Entonces acá vamos a iniciar con lo que tiene que ver con los artículos y sustantivos, que son palabras que usualmente manejamos día a día en español. Al observar los artículos, que es lo que tenemos acá en el cuadro de la izquierda, son palabras que sirven, en este caso, para dar la indicación sobre personas, animales, objetos, y tienen ciertas categorías que manejan. Por ejemplo, los artículos pueden ser definidos o indefinidos. Si yo digo, por ejemplo, dame una silla o digo, dame la silla, hay una diferencia. En la segunda opción, la persona estará esperando que hable de una silla en particular, mientras que en la otra opción, una silla puede ser cualquier silla que haya disponible. Entonces, una opción es más definida, la otra es indefinida. Los artículos pueden ser masculinos o femeninos dependiendo de qué esté hablando. En español, todas las personas, objetos, animales, o son masculinos o son femeninos. Si digo la silla o la mesa, no es lo mismo que decir el tablero o el salón. Y de la misma forma, pues los artículos pueden ser singulares o plurales. Podemos estar hablando de una persona o cosa o de varias según se necesite.
De allí que en total tengamos 8 artículos dependiendo de su uso. Además de los artículos, contamos con los sustantivos, que es básicamente cualquier palabra que se usa para referirse a una persona, a una cosa, a un animal, un lugar, o a varios si llega a ser necesario, dependiendo precisamente de qué tan específico vayamos a hacer con la indicación. Ahora, ya que hemos visto esa parte en español, podemos también analizarla en inglés. Acá vamos a tener lo que tiene relación con los artículos definidos e indefinidos. En la parte del idioma inglés, para los artículos definidos, vamos a ver que solamente hay un artículo definido, que es el artículo the. En esta parte, el artículo definido es uno solo debido a la forma en la que funciona el idioma inglés. En este caso, the nos va a indicar precisamente el equivalente a el, la, los, las, ya que no hay una variación ni en género ni en número. Si yo digo en inglés, por ejemplo, el limón, digo the lemon, así como el ejemplo que está aquí. Pero si digo los limones, también voy a decir the lemons. En ese caso cambia el sustantivo lemon, pasa a tener una S porque es en plural, lemons, va más o menos a lo mismo, pero el artículo no necesariamente va a cambiar en ese caso. Si digo la manzana, the apple, las manzanas, the apples. Pero el artículo permanece igual. De la misma forma, el artículo no varía en género. Si yo digo la gata, es the cat. Si digo el gato, también es the cat. Es exactamente igual en esa parte. Entonces, al utilizar este tipo de artículo, no van a tener necesidad de diferenciar entre masculino, femenino, singular, plural. Una de las principales razones por la que esto es así es porque, y ahorita lo vamos a ver un poquito más en detalle, en inglés las palabras que determinan animales, objetos, lugares, normalmente no son ni masculinas ni femeninas. Entonces no hay una necesidad como tal de dar la indicación en inglés sobre qué tipo de género estoy hablando, sino que simplemente son neutrales. Esto es algo que existe desde hace mucho tiempo en el idioma inglés y es una de las cosas que más lo caracteriza. En cuanto a los artículos indefinidos, tenemos dos que son los artículos a y an. Como ya vimos que en inglés no se hace diferencia entre singular, plural, masculino, femenino, hay que decir que la única diferencia entre estos artículos es cuando la palabra que sigue inicia o en vocal o en consonante en cuanto a su sonido. Entonces utilizamos a si va delante de una consonante como a potato, a hotel, a university. En el caso de palabras como university, porque suena como si fuera básicamente una Y, university. Y usamos an cuando va antes de sonido de vocal. Yo digo an onion, una cebolla, an hour, una hora, an umbrella, un paraguas. Todas aparecen de esa forma. Igual para ambos casos, tanto en artículos definidos como indefinidos, tenemos aquí debajo algunos ejemplos que ustedes pueden leer y también los pueden escuchar. Aquí tienen con este iconito de bocina la posibilidad precisamente de observar la frase y al mismo tiempo escucharla para que ustedes practiquen la pronunciación sin ningún inconveniente. Ahora, los artículos indefinidos en inglés como tal no tienen un plural, pero ustedes pueden utilizar la palabra some, que se traduciría como algunos, algunas, o en este caso si lo usamos como artículo unos y unas. Si digo, necesito unas papas, I need some potatoes.
por poner un ejemplo en esta parte. Nuevamente, sin diferenciar entre masculino, femenino, nada de eso, simplemente es una indicación en plural. Es lo que se trabaja en esa parte. Muy bien, como ya vimos los artículos, vamos a darle un vistazo a lo que son los sustantivos. Obviamente para sustantivos, pues hay muchísimas palabras, miles de ellas. Simplemente vamos a tener el concepto sobre lo que son los sustantivos. Como decíamos, palabras que sirven para identificar personas, cosas, animales, lugares, que pueden ser, en este caso, comunes o pueden ser propios. Si digo, por ejemplo, man, que es hombre, es común. Si digo William, es un nombre de un hombre, pero es específicamente una persona. Y sí, hay muchos William, pero si estoy dando el nombre, muy probablemente estoy hablando de uno en específico. Si digo, por ejemplo, digamos cat, que es gato, pero digo Max, hablando de un gato en particular, significa que estoy especificando a uno de ellos. Algunas palabras incluso pueden funcionar como sustantivos comunes o propios según venga el caso, así como los ejemplos que ven acá. Si yo digo doctor, el doctor, eso pasa también en español. Doctores, todos son doctores, pero cuando hablamos con un doctor en particular le decimos, doctor, vine a la cita por este motivo. Y bueno, lo hago simplemente para hablarle directamente al doctor con quien esté hablando. Es solamente una costumbre. Eso también ocurre en inglés. Ahora bien, cuando ya vayamos a estudiar esta parte, ustedes pueden realizar esta actividad didáctica que está aquí al final de la sección. Recuerden, como les dije, no es calificable, así que no les va a afectar su nota, pero sí les sirve a ustedes para practicar. Esta actividad didáctica tiene, en este caso, algunas frases que podemos completar seleccionando entre las distintas opciones que hay para completar con los artículos o sustantivos que apliquen. De esa manera, pues ponemos en práctica lo que hemos ido viendo hasta el momento en el componente formativo. Ustedes seleccionan la opción que ustedes consideran que es la más adecuada y le dan a enviar. Ahí el sistema les va a ir indicando cómo lo van haciendo. No se preocupen si no les sale bien. Recuerden lo que les dije. No es calificable. No se vayan a de pronto limitar porque no, tengo que sacar buena nota aquí. No. Es solamente para que ustedes sepan cómo van hasta ese punto y así puedan ir avanzando sabiendo que van quedando claros con los temas que están viendo. Bueno, la segunda parte tiene que ver con la persona gramatical y el verbo to be. Para esta parte, cuando hablamos de la persona gramatical, nos vamos a referir en las frases, ya que hemos detallado todos los artículos sustantivos que nos sirven para hablar de todo y de todos. En este caso, la persona gramatical nos va a servir para indicar a la hora de hablar quién hace la acción o quién recibe la acción, dependiendo de las frases que yo esté indicando. Empezamos en esta parte con lo que son los pronombres. Los pronombres nos van a servir precisamente para hablar de distintas personas, ya que en este caso nosotros tenemos pues distintas palabras y aunque este tema es muy similar entre ambos idiomas, vamos a ver algunas pequeñas diferencias que podemos encontrar. La primera de ellas va con el primer pronombre. Cuando hablamos en primera persona, el pronombre I es el equivalente a yo en español. Si digo I am a student, yo soy estudiante. En este caso, es una palabra que lleva una sola letra. Sin embargo, deben tener en cuenta que esa palabra I es algo característico del inglés. Siempre se escribe en mayúscula. No importa si va al principio de la frase, a mitad, al final, deben escribir esa letra en mayúscula si están hablando usando la palabra yo, I. Esa parte debe ir siempre de esa forma. La segunda persona, el segundo pronombre es el pronombre you. You puede significar tú, puede significar usted,
dependiendo del uso. No hay una diferenciación así como tan fuerte, marcada como en español, aunque como estaremos viendo, pues hay expresiones que pueden ser más formales o más informales según se necesite. Aquí vamos a pasar a mirar lo que es la tercera persona en singular. Hablando de la tercera persona, como ustedes saben, normalmente se nos da la indicación. En este tema nos han hablado mucho, ¿no? De que la tercera persona, bueno, recuerden, si yo hablo, yo soy la primera persona. Si usted me escucha, usted es la segunda persona. Si hablo de otra persona o de un objeto o de una cosa, animal, que no esté en la conversación, pasa a ser una tercera persona. Tengo que nombrarla con un pronombre o tengo que nombrarla con un sustantivo. Digo, ella, él, Pedro, Lucía, el profesor, la clase. Tengo que utilizar una palabra en particular que designe a esa persona, o animal, objeto del que hablo, que no está en la conversación, no es con quien estoy hablando. Para el caso de la tercera persona en inglés, vamos a tener tres pronombres y aquí hay una pequeña diferencia en español. Tenemos he, que significa él, tenemos she, que significa ella. Se utilizan para personas, casi que exclusivamente. También encontramos el pronombre it, que aunque aquí se traduce como eso, porque puede ser utilizado para objetos, también se utiliza para animales, lugares. It puede traducir tanto él como ella, dependiendo del caso. Miremos el ejemplo que aparece aquí. The dog eats a lot. El perro come mucho. Pero si en vez del perro simplemente quiero usar un pronombre en español, yo digo, él come mucho. Ya la persona sabe de quién estoy hablando, del perro. Entonces, en ese caso, ese él no lo voy a traducir he, porque estoy hablando de un animal. Entonces digo, it eats a lot. En ese caso, it traduciría él. A veces puede traducir ella, pero eso no es algo que depende del inglés, sino de qué palabra utilizamos en español en ese caso. Entonces, para que tengan en cuenta que it puede ser para cualquiera de los dos casos según se necesite. En plural vamos a encontrar el pronombre we, que significa nosotros o nosotras. Vamos a encontrar en segunda persona del plural you. Y si ya habíamos utilizado you más arriba, aquí simplemente vamos a explicar que en inglés you puede significar tú, usted, ustedes. Ya por el contexto se entenderá si estoy hablando en singular o en plural. Es un poco confuso, puede ser para algunos, pero en realidad a medida que lo usan no van a tener mayores problemas. Y tenemos they, que sería ellos o ellas. Aquí debajo van a encontrar algunas explicaciones, lo que les decía. El pronombre I va siempre en mayúscula. Aquí van a tener una explicación sobre lo que es el uso del you para los distintos usos, que significa tú, significa usted, significa ustedes. El uso de it, que puede significar él o ella, dependiendo del ejemplo que ustedes estén observando. El uso del they para diferenciar, que es tercera persona en plural, no depende de si hablamos de personas u objetos. Y algo muy importante que necesito que tengan en cuenta y es que en inglés, al momento de realizar cualquier frase, sea afirmativa, negativa, interrogativa, ustedes van a tener que agregar siempre el sujeto. Es decir, siempre tienen que especificar quién hace la acción. Si yo digo, por ejemplo, yo como pizza todas las noches, puedo omitir el yo. Puedo decir, sí, como pizza todas las noches. No necesito obligatoriamente agregar el yo. No hay problema por esa parte porque se sobreentiende con la frase. En inglés no ocurre eso, por lo cual si voy a hablar de mí mismo, voy a decir que yo como pizza cada noche, debo agregar la palabra I. I eat pizza every night. No puedo decirlo sin el I porque sería incorrecto, no se entendería en esa parte. Si yo digo, mira, mi madre está jubilada, era enfermera. Puedo decir ella era enfermera o decir simplemente era enfermera. Pero en inglés, al ser una frase nueva, debo decir she
was a nurse. Debo indicar en cada frase, así como la frase primero empieza con My mother is retired, así explico she was a nurse. Entonces, siempre que sus frases tengan indicado el sujeto de quién están hablando. Muy bien, entonces seguimos viendo acá la parte de lo que es la explicación de estos temas. Vamos a tener aquí, ya habiendo visto la explicación sobre cómo funcionan precisamente las frases a la hora de utilizar los pronombres, lo vamos a tener muy en cuenta para este caso. Tenemos a continuación lo que es el uso del verbo to be. Para algunos sé que de pronto este tema les ha dado un poco difícil, lo han visto en algún curso, en un colegio y muchas veces como que cuesta. Es un tema en realidad bastante sencillo, depende de cómo se tomen. Yo les recomiendo tener muy presente la forma en la que lo explicamos acá para que ustedes recuerden. Aquí en este punto voy a, antes de explicar, a tener como un poquito de análisis sobre lo que hacemos en español. Hace un momento decíamos que en español no necesariamente uno debe indicar el sujeto. ¿Por qué? Porque en ese caso las frases normalmente nos dan los ejemplos y nos indican de quién hablamos. Por ejemplo, si yo digo aquí yo como pizza todas las noches, la palabra como es del verbo comer, pero yo digo yo como pizza. Si digo como pizza, el como me está indicando que estoy hablando sobre mí mismo, no estoy hablando sobre alguien más. No digo yo comes pizza, sino que cuando digo como, esa terminación con o hace que la otra persona entienda, está hablando de que él mismo come pizza. No necesito decir necesariamente la palabra yo, no es obligación, porque en ese caso se sobreentiende. Pero al hablar del verbo comer, el verbo comer tiene varias formas. Como, comes, come, comemos, comen, coméis, si lo utilizan en español de España. Y ya nos acostumbramos a que los verbos tienen distintas formas y los usamos así. E incluso si hablamos en pasado, comía, comías, comíamos, o en futuro, comeré, comerás, etcétera, 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 vamos a ver que cada verbo tiene varias formas, muchas, y a veces no sabemos ni siquiera cuántas son. Entonces, para esta parte, vamos a tener esa característica en español y es lo que se conoce como conjugación. La conjugación nos va a permitir precisamente indicar, según el tipo de palabra que vayamos a manejar, cuál es en ese caso la, digamos, la persona sobre la que se está hablando en esa parte. Entonces, al llegar al inglés, vamos a ver que lo que es la conjugación, en la mayoría de los verbos no la hay, sino que los verbos permanecen la mayor parte del tiempo sin cambiar. Entonces, cuando entramos a ver el verbo to be, muchas veces la gente se confunde, pero es porque no recuerda que en español cada verbo tiene muchas formas de hacerse y el único verbo que hace eso en inglés es el verbo to be. Entonces nos tenemos que, digamos, sentar a comparar allí y vamos a ver que el verbo to be, de hecho, en inglés solamente tiene tres formas distintas en las que se usa. Es mucho menos de lo que hay en español. Para cualquier verbo, todos los verbos, por lo menos en presente, tienen cinco o seis formas, mientras que el verbo to be solamente tiene tres. La primera de estas formas es am y se utiliza exclusivamente para hablar de uno mismo. Solamente va con I. Así que siempre lo vamos a encontrar como I am. Eso es fijo. Podemos encontrar I am a scientist si digo soy científico. I am in the lab, estoy en el laboratorio. I am from Colombia, soy de Colombia.
simplemente va a ser cuando uno habla de uno mismo. Am no va con ninguna otra forma. Lo segundo que vamos a encontrar es is. Esta forma is se utiliza para hablar en tercera persona de singular. Lo que explicábamos hace un momento, la tercera persona es cuando hablo de una persona, una cosa, un animal, un lugar, pero que sea solamente uno, que no haya más de uno de esos, entonces va a aplicar para esta parte. Si digo, oh, she's a lawyer, ella es abogada, que utilizo is. Ah, he is in the new building. Ah, él está en el edificio nuevo. O digo, it is a dog. Ah, él es un perro o ese es un perro. Ahí está. Para ese caso utilizo am para hablar de mí mismo, is para hablar de alguien o de algo que no está en la conversación y para las demás formas siempre utilizo are, sea que hable en segunda persona para hablar de alguien o sea que lo utilice en plural para hablar de nosotros, para hablar de ellos, para hablar de ustedes, va simplemente are en esos casos. Siempre recomiendo aprenderlo como en ese orden porque precisamente am, is son dos formas muy específicas, tienen un uso como tal en específico, mientras que are se utiliza para varias cosas en general. Pero si lo miran en español, algunos dicen, ah, pero es que ninguna de las tres formas se parece al verbo to be. Eso pasa. Si ustedes miran el verbo ser, que el verbo to be en español puede significar ser, puede significar estar, el verbo ser, la primera persona es soy. Empieza con S. ¿Por qué termina en Y? A saber. La segunda persona es eres. La palabra soy y la palabra eres ni siquiera se parecen entre sí, pero ya nos acostumbramos a utilizarlas juntas y sabemos que son parte del verbo ser. El español tiene muchas formas que en realidad no sabemos explicar. El inglés pues hace un poquito de eso, sin embargo, si se dan cuenta, en inglés solamente hay que aprender tres palabras para usar todo el verbo, mientras que en español tengo que aprenderme cinco o seis. Y eso, sabiendo que el único verbo en inglés que hace eso es el verbo to be. Para los demás verbos no tenemos que aprendernos esto. Entonces, ténganlo en cuenta antes de pronto de considerar, no, es que el verbo to be es muy complicado, no. Simplemente comparemos a qué formas corresponde en español y verán que es incluso hasta más sencillo que cuando uno tiene que explicar un verbo en español. Ahora, algo que sí debemos tener en cuenta y que en inglés es un poquito más común para esta parte es lo relacionado con el uso de las contracciones. Las contracciones son aquellas formas más cortas que ustedes pueden encontrar de las mismas palabras. Nosotros lo hacemos por decir algo. En español, en nuestro país, es común que muchas personas no digan para qué, sino que dicen pa' qué. Es más corto, pero significa lo mismo. De la misma forma, en inglés hay muchas formas que llevan contracción y esto es una característica del inglés que se utiliza en Norteamérica. En vez de decir I am, muchas veces dicen I'm. En vez de decir he is, his. En vez de she is, she's. En vez de they are, their. En vez de you are, your. Son las mismas palabras, solo que un poco más cortas. Este video, por cierto, cuando ustedes estén estudiando el componente formativo, pueden entrar y verlo para que ustedes practiquen esa parte. La idea por ahora es más que nada que ustedes conozcan esto. No se preocupen si todavía no lo usan del todo. Recuerden que primero cuando aprendemos en un nivel como este, ustedes deben enfocarse en comprender, en asegurarse de que entienden cuando leen algo, cuando escuchan algo, por más corto que sea, sí, porque todavía no hemos avanzado demasiado, tranquilos, todo a su tiempo, pero que ustedes verifiquen que van entendiendo y ya en la medida que vayan utilizando las palabras es porque están demostrando que van entendiendo los temas. Entonces les recomiendo ver este video cuando ustedes vayan a tener su práctica allí, les va a explicar ese tema de manera más detallada. Ahora aquí vamos a ver la parte de las estructuras. El verbo to be se caracteriza porque es un poquito diferente a los demás verbos en inglés en la forma en la que se usa. Por lo cual el día de hoy vamos a ver cómo se usan las palabras para hacer frases con el verbo to be y para futuras sesiones vamos a verla con los demás verbos.
Para las frases afirmativas vamos a hacer lo de siempre, vamos a usar sujeto, verbo y complemento. Eso nos lo enseñaron en el colegio desde hace bastante tiempo en español. Bueno, más o menos es el mismo orden en inglés. Yo digo Gloria is an engineer para decir que Gloria es ingeniera. Aquí van a tener debajo algunos ejemplos de frases afirmativas con su respectiva pronunciación. Recuerden hacer clic siempre en esos iconos que aparecen aquí de parlante para que ustedes escuchen cómo se pronuncia la frase y puedan practicarlas. Si vamos a mirar alguna frase negativa, vamos a usar el mismo orden de sujeto, verbo y complemento, solo que al lado del verbo vamos a colocar la palabra not. Entonces, si digo que Gloria no es ingeniera, digo Gloria is not an engineer. Si quiero hacer preguntas, y allí es lo tercero que vamos a ver, para este caso el inglés realiza un pequeño cambio y aplica solamente al verbo to be. Y es que en esta parte vamos a tener el verbo al principio de la frase. En español a veces se hace eso, pero no es muy común decir, ¿es Gloria ingeniera? Sí, suena un poco como muy formal, ¿cierto? Muy literario, pero es posible. Es lo que hacen en inglés con el verbo to be. El verbo va al principio y de esa manera se convierte en frase, en pregunta, perdón. ¿Is Gloria an engineer? De esa manera queda la pregunta. Así que si una frase que ustedes escuchen empieza por is o por are, significa que muy probablemente le están haciendo una pregunta. Eso a tener en cuenta en ese punto en particular. Y para que ustedes lo repasen, van a tener también, como en cada sección, una actividad didáctica. Esta en particular va a ser para practicar la parte de la escucha. Van a tener algunas palabras de las que ya vimos en el vocabulario y para este caso, ustedes van a hacer clic en el icono donde pueden escuchar la frase y van a escribir en el cuadro la palabra que corresponda para completar la frase. Toda va de acuerdo al vocabulario que acabamos de escuchar. Si de pronto en algunas hay muchas dificultades, recuerden, pueden volver, repasar los contenidos que estamos viendo para que ustedes vayan precisamente asegurándose de que tienen claro todo el vocabulario, las palabras que vamos viendo. Hablando de vocabulario, la tercera sección va a ser sobre greetings and farewells. Vamos a tener la parte de saludos, despedidas. Aquí hay un vocabulario bastante amplio. Voy a simplemente mirar algunas cosas que ustedes pueden utilizar. A tener en cuenta que aparece la parte de saludos, dice que unos son formales, otros son informales. Algunos van a aparecer incluso en ambas categorías porque hay palabras que simplemente no necesariamente son más formales que otras, sino que sirven para todo contenido. Por ejemplo, en un saludo formal yo puedo decir hello, es, no es ni formal ni informal, pero aplicaría un contexto formal. Mientras que hi, que es hola también, no lo utilizaría yo en un contexto, por ejemplo, hablando con el jefe o algo, a menos que ya haya mucha confianza. Entonces, ciertas palabras van a tener como ese uso. Para la parte de los saludos formales, podemos encontrar good morning para decir buenos días, good afternoon para las buenas tardes, good evening para las buenas noches. Podemos preguntar o decir how are you doing para preguntarle cómo le está yendo. Nice to meet you, que es conocida ya, un gusto conocerle. Podemos utilizar how are you, que también no es ni formal ni informal, para preguntar cómo está, cómo le va. Aparte de hi, que lo veíamos aquí en la parte informal, podemos encontrar howdy, que es común en algunas zonas de Estados Unidos. Son informalísimos para decir hola. What's up, de ahí viene el nombre de la aplicación, por cierto, para preguntar qué pasa, qué ha habido. Podemos encontrar what's new para preguntar qué hay de nuevo. Sí, también aparece How are you, que lo vimos, aparece en ambas categorías, porque en realidad no es ni formal ni informal, así que para tener en cuenta, podemos preguntar hey o decir long time no see, mucho tiempo sin verte, o how's everything, ¿cómo va todo? Podemos saludar preguntando how are things, ¿cómo van las cosas? Hay distintos saludos que ustedes pueden utilizar
Y de la misma forma ocurre con las despedidas. También vamos a encontrar esas palabras. Pueden decir bye, que es más informal, o goodbye para decir adiós. Podemos utilizar, por ejemplo, good night para desearle buenas noches a una persona. Take care para decir cuídese. Es una costumbre que hay por allí. It was nice to see you. Fue bueno verle. A veces utilizan sin el it was nice to see you, nice to meet you. Un gusto verle, un gusto conocerle. También puede ser. Have a good day, que tenga un buen día. O have a great day, para que tenga un grandioso o un excelente día. En la parte informal, aparte de bye, encontramos see ya, que es nos vemos. Puede ser see you later, por ejemplo, para decir nos vemos luego o hasta luego. Y podemos combinar con distintas palabras. See you tomorrow, nos vemos mañana. See you on Monday, nos vemos el lunes. Y así sucesivamente. Podemos encontrar talk to you later, para que sea nos hablamos o hablamos luego. Am, ¿Qué otra podemos encontrar? Oh, catch you later. Me recuerda mucho al nos pillamos del español, más o menos va por ahí, es bastante informal, pero sí se puede encontrar por ahí para ese caso. O I'm off, para decir me voy. O I've gotta go, me tengo que ir, según cómo se necesite para esa parte. Como vieron, usamos, no sé si de pronto lo notaron todos, pero a tener en cuenta la nota, hay dos expresiones que significan buenas noches, good evening y good night. Good evening lo solemos utilizar para saludar y good night para despedirse. La razón para esto es que la palabra evening normalmente se refiere al periodo de la noche que va desde el atardecer, más o menos hasta la hora en la que nos vamos a dormir. Mientras que night se suele utilizar más para la parte ya tarde de la noche en que la gente duerme. Entonces es común saludar con good evening porque normalmente estamos hablando de un horario en el que la gente todavía está activa, mientras que good night es para desearle a la persona que le vaya bien en su noche, en el tiempo que vaya a estar durmiendo. Es como cuando llegan las 11:50 de la mañana y a usted la persona no le dice que pase buen día, sino que pase buena tarde, porque ya vamos a hablar del periodo que viene. Asimismo, cuando usted llega en la evening, al despedirse ya le decía a la persona una buena night. Eso suena un poco raro porque para nosotros todo es la noche, pero en inglés son dos periodos separados, el evening y la night, por así decirlo. Entonces, por eso aparecen de esa forma. Acá tenemos también la explicación de la expresión que ahorita veíamos, I've gotta go, que es una expresión bastante informal, usa las contracciones para recortar algunas expresiones que son un poquito más largas. Pues bien, también acá al final de toda esta sección van a tener una actividad didáctica. Esta es un poco diferente, pero también sirve para practicar. Vamos a tener aquí una conversación entre un doctor y un paciente y lo que vamos a hacer en este caso es, aplicando el vocabulario que nos aprendimos, vamos a completar esta conversación. Ustedes simplemente van a escoger una de estas palabras y la van a arrastrar con el mouse o con el dedo si lo están haciendo en el celular y llevarla hacia la frase donde ustedes consideran que debe ir. Allí sueltan la palabra y el sistema les va a decir si lo hicieron bien. Y pueden ir bajando, ven toda la conversación y la van completando según como ustedes consideren que debe ir. Bueno, para esta parte, la cuarta sección de este componente formativo tiene algunas cosas de vocabulario que ustedes pueden observar, practicar cuando ustedes estén allí al frente. Lo primero tiene que ver con el abecedario. Para esta parte les va a explicar la pronunciación de las letras en inglés. El abecedario es muy similar, con la diferencia, para aquellos que no lo sepan, de lo que es la letra ñ, que la tenemos en español, en inglés y en otros idiomas no la van a encontrar. Pero sí me gustaría que se enfocaran más que nada en las vocales, especialmente porque a la hora de pronunciar la mayor diferencia que hay entre español e inglés es precisamente esa parte. De pronto alguno no lo ha tenido como el tiempo para analizar, pero es uno de esos puntos que causa problemas.
Y es porque las vocales no siempre se pronuncian de la misma forma, mientras que en español son A, E, I, O, U, y siempre suenan de esa forma, bueno, excepto la U, que a veces no suena, palabras como queso, por ejemplo, o guitarra, no suena la U, pero de resto es normalmente algo fijo. Lo mismo va a pasar en este caso en inglés, pero es porque las vocales pueden tener varias formas de pronunciarse. Y es allí el punto donde de pronto a algunos les cuesta un poquito. Las vocales se dicen en inglés A, E, I, O, U. Y ahí en el video las van a escuchar todas, no se preocupen. A veces suenan como las usamos nosotros en español, a veces suenan así como salen en el abecedario. Cuando ustedes vayan teniendo más vocabulario es donde ustedes van a poder como memorizar, digamos, esas distintas formas de pronunciación. Nuevamente, como en otros temas que les acabo de decir, no se frustren si no les sale al 100%. Son cosas que se van aprendiendo con el tiempo, pero es bueno que ustedes las conozcan para que las identifiquen en la medida que las vayan aprendiendo. ¿Ok? Así que no se me vayan a complicar por esa parte, es que no me sale, es que yo lo traté de pronunciar así como venía. No, 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 tranquilos. Hagan su acercamiento, traten de ver hasta dónde avanzan, practíquenlo todas las veces que el curso se los permita, dejen que la práctica es la que va a ir perfeccionando lo que ustedes conocen. Entonces aquí van a tener la pronunciación de todas las letras, de todas las consonantes. Algunas se pronuncian parecido al español, otras no tanto. A tener en cuenta el uso de la G y la J, que son G y J, suenan diferente. La H, que en inglés tiene sonido, en español no. Allí como por poner una cuestión. Y para aquellos que de pronto son más buenos identificando, escuchen la B grande y la B pequeña para ver si ustedes logran captar la diferencia en pronunciación. Eso como para que tengan allí algunas pistas de lo que ustedes pueden encontrar al comparar el alfabeto en inglés y en español. Adicional a ello, como les dije, las vocales tienen distintos sonidos en inglés. Aquí van a tener una parte en donde ustedes pueden practicar eso. Van a tener diferenciación entre sonidos cortos y largos al usar las vocales en inglés. La A, por ejemplo, puede ser corta como en apple o puede ser larga como en car. La E puede ser corta como en jet, pero puede ser larga como en sheep. La I puede ser corta como fish, pero puede ser larga como bird. La O puede ser corta como en clock o larga como en four. La U puede ser corta como en sun o larga como en rude. Son distintos sonidos que ustedes van a encontrar que las vocales se pronuncian de una o de otra manera. Si observan las palabras que hay de uno y de otro lado, sé que algunos de pronto encuentran como cierta lógica, la puede haber, pero nuevamente es más que nada para que ustedes se vayan acostumbrando a ciertos sonidos para que cuando ustedes los escuchen, los puedan identificar mejor. Hay incluso ciertos sonidos que no encontramos exactamente en español cuando hablamos de vocales. Podemos encontrar el sonido E que está en palabras como en the, banana o another. Podemos encontrar el sonido E como en palabras como full, put o should, por ejemplo. Ya es para que ustedes los escuchen, los identifiquen. Cuando ustedes vayan acumulando vocabulario en inglés, van a ver que van a empezar a ustedes mismos a fluir usando esos sonidos. Y también vamos a encontrar una sección en la que les va a explicar el uso de la Y. Creo que lo alcanzamos a ver ahorita más temprano con algunos ejemplos ahí en la sesión, pero para especificar la parte, la Y puede sonar como vocal o como consonante. A veces suena como vocal en palabras como dry, busy o type, pero puede sonar como consonante en palabras como you, layer o kayak, por ejemplo. Entonces, a tener en cuenta para practicar. Allí tienen varios ejemplos que ustedes pueden escuchar las veces que lo necesiten. También en esta sección tenemos algunas cositas de vocabulario, por ejemplo, de los colores. Tenemos yellow, que es el amarillo. Tenemos orange, que es el color naranja. Red, que es el rojo. Pink, que es el rosado. Tenemos purple, que es el morado. También puede ser violet, si se necesita, el violeta. Tenemos blue, que es azul. O green, que es verde. Tenemos white, que es el color blanco. Tenemos black, que es el negro.
tenemos brown, que es el marrón, tenemos gray, que es el gris, y tenemos silver, que es el plateado. Aparte de esto, sé que hay otros colores. Si en algún momento necesitan, recuerden, pregunten sin ningún inconveniente. Para la palabra gray, como vimos, hay dos escrituras. En inglés americano se escribe con A, en inglés británico con E. Suena igual, es solo cuestión de costumbres. Pasa como pasa con el español de España contra el de acá. A veces hay ciertas diferencias en uso, pero son variantes de un mismo idioma. Aquí van a encontrar también la parte de los números. Esta sección lo dejo a su criterio, cuánto quieran practicar. Allí van a encontrar cómo se dicen los números. La recomendación para los temas que vamos a ver en este nivel, practiquen mucho los números del 0 al 10 para que los tengan claros. Y en la parte de las decenas, tengan en cuenta averiguar números, por ejemplo, para que ustedes usarían para la edad de las distintas personas, de las que ustedes conozcan, sus familiares, por ejemplo, y de esa manera pues va a ser más sencillo para que ustedes empiecen a identificar este tema. Más adelante lo vamos a ver más detallado. Aquí hay muchas cosas. Allí les aparecen, por ejemplo, los números del 11 al 19, aparecen las decenas. Y ustedes van a decir, no, tengo 35. 30 es 30. Aquí está la pronunciación. El 5 es 5. Entonces yo puedo decir 35 para decir mi edad, por ejemplo. O si ustedes tienen, digamos, 14, bueno, aquí aparece 14. Ya saben que pueden decir con ese número la edad. Sin embargo, en inglés, cuando ustedes hablen de otros temas, como por decir algo, número de teléfono o direcciones, es común que se digan número por número, así que no es tan urgente por ahora, sino conocer los números hasta el 10. Aquí les van a dar algunas diferencias al escuchar la pronunciación, ténganlo en cuenta. Porque, por ejemplo, no es lo mismo decir 13, que es el 13, que decir 30, que es el 30. O decir 14, que es el 14, o 40, que es el 40. Decir 15, que es el 15, 50 es el 50. Esas diferencias de pronunciación sí les pueden ayudar. Aquí aparecen las centenas, si de pronto lo quieren practicar un poquito más allá, pero no es algo que de pronto vamos a utilizar así enseguida. Es más que nada para que vayan conociendo ese tema. Y en esta parte al final también hay una actividad didáctica, como en todo lo que hemos visto hasta ahora. También les va a aparecer aquí. En este caso, ustedes van a tener, como vimos, varias cosas de vocabulario, simplemente van a tener algunos audios y ustedes van a completar allí llenando las palabras que están escuchando en estas 5 preguntas que aparecen en esa parte. Muy bien, ya habiendo visto esta parte de vocabulario, vamos a tener aquí un espacio para mirar precisamente qué vendría en este caso para nosotros en el curso. Vamos a abrir un momentico acá. Pasamos a mirar precisamente el contenido y ya una vez ustedes estudien el primer componente formativo, podrían estar listos para hacer la primera evidencia, que es la evidencia test. Para esta prueba, ustedes pueden entrar allí. Esta se va a calificar automáticamente y consta de 5 secciones. En la primera de ellas, ustedes van a tener un pequeño diálogo que está relacionado con el vocabulario que acabamos de ver, cositas básicas. Y para cada pregunta traten de escuchar cuál sería la respuesta que ustedes escuchan relacionada con esa frase. En la siguiente que tenemos acá va a ser la parte de los artículos. Van a escribir el artículo que corresponda, sea que sea algo definido o indefinido. Si yo hablo, por ejemplo, de capital de Colombia, solo hay una, eso es definido. Pero si hablo de ventana, ventanas hay muchas, esa es solo una de las tantas. Entonces allí pueden ir mirando qué artículo aplicaría en cada caso. La tercera sección tiene algunas palabras del vocabulario que vimos. Simplemente van a colocarlas en el orden que van para colocar la palabra que corresponde. El cuarto puntico tiene un texto de una persona que habla sobre sí misma. Vamos a tener algunas frases para completar
y allí leemos de acuerdo a lo que aparece arriba para ver cuál sería la que corresponde. Y en la quinta y última sección vamos a tener algunas palabras de vocabulario que acabamos de ver. Ustedes las van a escuchar y llenan en cada una la palabra que corresponda. Como les decía, esta sección se califica automáticamente, así que no van a tener mayores inconvenientes al participar. Algunas personas, y esto también es válido si ustedes lo quieren hacer, algunos estudian los tres componentes formativos del curso primero y ya más adelante realizan las evidencias también. No pasa nada. Estos enlaces a las evidencias están disponibles ya para que ustedes entren, participen, no pasa nada. ¿Ok? Tengan eso en cuenta y si lo desean pueden hacer entonces de esa forma y ya cuando tengan tiempo practican en los componentes formativos todo el curso y al final hacen las evidencias. Solamente tengan en cuenta, por favor, no se vayan a perder allí al final del curso para que de pronto no vaya a haber ningún inconveniente con la fecha, sino estén muy pendientes al momento de participar para que al terminar el curso ustedes puedan hacerlo sin mayor problema.